La convocatoria pues nos dice mucho de lo que piensa el mundo y de lo que está pasando en el mundo con la ética. Bueno, Sí. ya estamos, Bueno, ya llegó claro, el porque secretario imagínate tú que general. la ética como etos compartido es un invento de los griegos. Y por supuesto que los griegos han marcado todo Occidente. Tal vez en la perspectiva ética en Oriente está más relacionado con un tema de valores, ¿no? En función de todo lo que es el tema del honor, la dignidad, toda una serie de variables que nosotros tal vez aquí lo hemos normatizado más en Occidente para hacer de la ética una norma más que el ejercicio de compartir valores. Y entonces tal vez eso es lo que trae a veces de fase de algunos nihilistas que consideran que la ética ya es un desperdicio, que ya no sirve ni funciona. Pero bueno, los griegos no se equivocaron, hasta los momentos nos han dicho que no se han equivocado. Entonces, el tema del etos continúa allí y qué bueno que una actividad, porque además fíjate que en el proceso de investigación permanente de la ética, hemos visto cómo no tan solo eh, la ética va hacia cuerpos colegiados y es una convención compartida donde la gente pues, indiscutiblemente se pone de acuerdo para ver las cosas desde un ángulo o una perspectiva, sino que el coaching, al ser una actividad además totalmente joven, bueno, porque apenas lo que tiene son 50 y pico de años visto como coaching moderno, contemporáneo, indiscutiblemente es una estructura orgánica que fue hacia la ética, buscó la ética como un referente, buscó la ética como un encuadre, para utilizar los términos nuestros, ¿no? Eh, Sí. para decir, bueno, qué sí, qué no y hasta dónde podemos trabajar, ¿no? Sin embargo, los primeros códigos éticos nuestros, y me imagino que mis compañeros van a suscribir esto, fueron como bien socráticos, ¿no? Como bien abiertos hacia un tema de ir construyendo la ética, ir aprendiendo la ética en el ejercicio mismo del coaching, etcétera. Pero que bueno, que la dinámica humana nos está diciendo que tenemos que ir un poco más hacia una estructura normativa, porque a veces no sé hacia dónde se fue esa centrífuga o hacia dónde se fue de una forma u otra esa represa, ¿no? Que invisible que podía tener en un momento dado la estructura ética en nuestro ejercicio del coaching, pero que además validamos que es importante tenerla y que de todas estas corrientes que surgieron de la posmodernidad, nosotros somos los que hemos profundizado más en la ética, los coaches. Todas las certificadoras internacionales y todas las organizaciones internacionales. Nadie más habla de los otros códigos de ética de las otras disciplinas, sino de los códigos de ética de los coaches. O sea que eso es un punto a favor. ¿No crees tú, Yuri? Sí, y a favor y vivo. A favor y vivo. Y recuerdo, fue interesante cuando nosotros en la sociedad empezamos nuestros análisis para preparar el CEPRO Coach. Era interesante cuando Ricardo nos decía, vamos a buscar los códigos de ética del colegio de psicólogos, del colegio de abogados, de universidades, de instituciones, del colegio de médicos, psicólogos. Es decir, fue amplio y nos costó, ¿verdad, Ricardo?, obtener esa información. O sea, lo compartimos acá porque era interesante, mientras que las instituciones como la ICF, la IAC, la ICC, la FICOP, lo tenían a flor de piel y existía. Entonces, definitivamente la ética es un tema vivo y un tema que está aquí y qué honor recibirlos aquí en su casa, en la Sociedad Venezolana de Coaching. Acaba de entrar la vicepresidenta Georgette, está nuestro secretario general, Carlos Delgado, el presidente que estaba hablando, Ricardo Aquino, invitados especiales Sí. internacionales. Mira, tú Y sabes que esto es un ejercicio de ego, porque también, y eso lo también, aprendí yo de mi máster, Francis Bell, que yo tengo la costumbre de entrar al rompe sin presentarme, así como que si sí, todo el mundo supiera quién soy yo. Entonces Francis dice, mijito, menudo ejercicio de ego que tienes que hacer tú en tu vida. Yo le digo, será de humildad, mi amor, porque es que discutiblemente
pero creo que vamos más hacia el encuentro humano. Entonces, bueno, me disculpa, yo soy Ricardo Aquino, venezolano, presidente de la Sociedad Venezolana de Coaching. Bueno, creo que militante de la Sociedad Venezolana de Coaching, porque eso es lo que realmente somos dentro de la sociedad. Adelante, Julie. Sí, bueno, trabajar con Ricardo es un tema de ética y es un tema también de valores y de amor y de aprendizaje, sí, Ricardo. Bueno, en nombre de la Sociedad Venezolana de Coaching, honor recibirlos, abrir las puertas de nuestra sociedad a todos ustedes, por decir presente y acompañarnos en el marco de nuestro 5º aniversario de la sociedad. Un mes de julio, hace unos años, hace 5 años, nos reuníamos para firmar, para unirnos y para dar esos primeros pasos de la sociedad. Hoy, 5 años después, aquí seguimos, muchos de los que estamos acá somos miembros fundadores de la sociedad, militantes, como dice Ricardo, y decirles que no hay fronteras. Donde estemos, desde el amor apoyamos a la sociedad. Recibirlos, decirles gracias a Pilar Colilla, que está acá en Madrid, a Juanma, que te quiero muchísimo, no sé en qué ciudad está hoy Juanma del mundo, si en Miami, si en Canarias, si en Caracas, no lo sé, Juanma, donde estés, un beso. Y Carolina también, que nos acompaña, que debe estar en Caracas, tampoco sé en qué ciudad está, pero bueno, qué interesante tenerlos aquí, a todos ustedes hoy, para juntos conmemorar un año más de la Sociedad Venezolana de Coaching, desde la ciudad de Caracas, hoy 27 de julio del año 2022. En este momento vamos a disfrutar todos de una mirada, de unas consideraciones y a refrescarnos esos temas que tanto estudiamos, leímos y nos hicieron proceso de ensayo a todos nosotros. Ricardo, ayúdame un poquito. Vamos a ver fíjense ustedes que este encuentro, cuando lo perfilamos, porque el plan estratégico de Soben Coaching 2022-2023 prevé como uno de sus ejes estratégicos, el eje 1 además, es ser más éticos. Ir hacia ese propósito de ser más éticos en un ejercicio profesional, y también uno de las declaraciones más importantes del plan estratégico es ser más humanos, ¿no? Más humanos, más sustentables, más resilientes. Y en eso la ética juega un papel fundamental. Entonces empezamos a buscar un marco filosófico en el cual basarnos para poder hacer este evento, y que no fuese un evento más donde nos durmiéramos y bueno, generáramos alguna reflexión esporádica dentro del proceso, sino ir realmente a lo que es el pensamiento, ¿no? Abordar desde la racionalidad la ética, es decir, pensar la ética. Entonces, uno de los referentes, yo estudié filosofía, ¿no? Y entonces decimos siempre que Sabater es como esos filósofos light, porque Sabater implementa una competencia que tenemos muchos los coaches y que nos han dicho los que nos han formado siempre, que es el tema de tener el sentido del humor, ¿no? Un sentido del humor que genere aprendizaje. No tan solo que sea lúdico, sino que genere realmente un aprendizaje de valor. Y eso ha sido Sabater con la filosofía. Algunos lo declaran como un filósofo menor, pero yo creo que todos los que estudiamos filosofía desde el 70 para acá somos filósofos menores. Claro. Todos los demás son los grandes. Y sistémicamente sabemos que siempre hay gente más grande que tú. Sabater en este aspecto es una autoridad porque él ha estudiado el tema de la ética. Y entonces Sabater nos dice que hay una distinción muy importante en el tema ético que tiene que ver una cosa con ser la razón y lo razonable. Y que en función de esas dos perspectivas nosotros tenemos que manejarnos siempre cuando estemos analizando la ética. Porque una cosa es que la razón nos diga que las cosas tienen que ser de un modo, como decimos los abogados, estén dentro del deber ser. Y otra cosa es que a veces la justicia es tan ciega que no es justa. Entonces es donde entra la perspectiva de ser razonables. Y es allí donde podemos entender que el hecho de que usted tenga libertad, eso es de razón, ¿verdad? Nos da la razón el hecho de que todos somos libres y somos iguales ante la ley. Lo que no es razonable
es que en aras de tu libertad, tú vayas en detrimento de todo lo demás que está construido. Entonces implica que ese balance entre la razón y lo razonable permanentemente va a estar jugando en este proceso ético, en las valoraciones éticas de nuestro etos compartido. Entonces vamos a tener un video en este momento para acercarnos un poco al pensamiento de Sabater y después darle el paso a nuestros amados y queridos y respetados invitados. Que vivimos en malos tiempos, naturalmente. Yo recuerdo un cuento de Borges que, hablando de un antepasado suyo, decía: le tocaron, como a todos los hombres, malos tiempos en que vivir. Bueno, yo eso creo que es lo primero que sabemos. A todos los hombres nos tocan malos tiempos. Consulte la historia. No hay registros de historiadores, de poetas, de novelistas que hayan dicho: menos mal que vivimos en esta época perfectamente feliz, en que no hay ambiciones, en que no hay corrupción, en que no hay violencia, en que todo el mundo se ama unos a otros. No existe. Desde Juvenal hasta nuestros días, todos los testimonios son testimonios de que las cosas van mal, de que hay problemas, de que hay violencia, de que hay abusos. Por eso tenemos que luchar contra ellos. Por eso. Y por eso hay que dar clases de ética. Muchas veces a mí me dicen: pero hombre, usted ha dedicado 40 años de su vida a hablar de ética y de valores y a luchar contra la intolerancia y la xenofobia. Y ya ve, en el mundo, ahí está. Sigue habiendo intolerancia, abusos, xenofobia. Yo le digo: claro, por eso ha habido que enseñar ética. Por eso tenemos que intentar enseñar ética. Si el mundo estuviera poblado de personas émulos de la Madre Teresa de Calcuta y de San Francisco de Asís, pues no haría falta enseñar ética. A los niños les diríamos: hijo, sal a la calle y haz lo que veas. Ya está. Pero como no es así, y como sabemos que si sale a la calle y hace lo que ve, no va a ser precisamente un buen resultado para nosotros, por eso tenemos que defender la ética. Y por eso la ética, que es un asunto permanente, sigue siendo siempre urgente. Pero no urgente hoy, no urgente aquí, no urgente allá, sino porque es la urgencia de la acción, la urgencia de la vida. La vida, la acción humana, no permite aplazamientos. No tiene piloto automático. Vivir no tiene piloto automático. Y menos tampoco las cuestiones políticas, que no se pueden resolver simplemente aludiendo a los grandes valores. A ver si la gente es mejor, a ver si hay más ética. No. Busquemos las leyes y las instituciones que hagan a la gente comportarse como si fueran éticos, aunque no lo sean. Que a la larga, después de comportarse mucho como si fueran éticos, terminarán siendo. O sea que eso es lo bueno que tienen las instituciones, que terminan haciendo ética a las personas que al principio no lo eran. Vamos a intentar entonces que se cumpla así. Bueno. En ese marco, Ricardo. Este marco de Sabater, que nos dio el referente filosófico de nuestro encuentro sobre la racionalidad ética, y es lógico. Fíjense que lo que plantea Sabater es el hecho de no agotarnos nosotros en el intento, porque si usted eligió este camino de enseñar ética, de construir ética, de promover la ética, usted sabe contra qué se enfrenta. Contra, bueno, definitivamente una realidad social en la que estamos, de la que no escapa el coaching, porque nosotros no somos extraterrestres. Entonces, sin embargo, él nos dice: bueno, al final la gente va a estar haciendo ética para que los demás crean que sí, ¿no? Entonces es importantísimo nosotros ir hacia ese proceso de comprender que, bueno, que no importa que los demás hagan creer que son éticos. Lo importante es que usted esté convencido de que usted es ético y de que usted tiene prácticas éticas. Aquí voy un poco a esa propuesta de entender, bueno, primero una de las grandes preguntas que siempre hago en el tema filosófico es preguntarle a la gente si cree que todo el mundo cree en Dios. Que bueno, que ustedes saben que ese es un problema filosófico, la creencia en Dios. Ya desde San Agustín para acá nosotros eso lo hemos estudiado en filosofía medieval. Entonces, la pregunta es: ¿ustedes creen que todo el mundo cree en Dios? Entonces, indiscutiblemente,
La gente va a decir, no, no todo el mundo cree en Dios, porque hay ateos, hay gente que no cree en Dios. Ok. Entonces la segunda pregunta es, ¿tú crees que todo el mundo cree en ti? No, no todo el mundo cree en mí. Bueno, entonces, bueno, el tema no es que la gente no cree en Dios, el tema no es que la gente no cree en ti. La tercera pregunta es, ¿tú crees en ti? Y entonces ahí radica el problema filosófico. Desde que pasamos de Dios a lo que los demás puedan creer de ti, pero lo más importante va a ser lo que tú creas de ti mismo. Y ese sí mismo tiene que ser un ethos. Porque al menos que haya una patología por allí dando vueltas, nosotros somos seres profundamente empáticos en la biología de la solidaridad. Entonces, bajo este contexto, Julie, te dejo para que presentes nuestra primera invitada. Bueno, imagínense ustedes vivir ese proceso simbiótico donde nos damos el permiso de elegir ser éticos o no ser éticos y hacernos esas preguntas. Para nosotros es un honor en este 5º aniversario recibir en la Sociedad Venezolana de Coaching a Carolina Rojas. Carolina Rojas es una profesional del turismo y de la hotelería, tiene estudios en Derecho, en Gerencia Avanzada, Planificación Estratégica, es coach en varias disciplinas y aparte es de la primera generación de coaches de la Sociedad Venezolana de Coaching y fundadora del capítulo Yaracuy. Adicional, también es miembro de la CLC y es actualmente la presidenta de la International Coach Federation, que es la ICF, y es parte del capítulo Venezuela, y es, bueno, amiga de la casa, compañera, y nos dijo que sí, hablar y acompañarnos y conversar de la ética. Carolina, bienvenida, tienes tus minutos para expresarnos tu sentir, el sentir de ICF, el sentir de tu entorno y compartirlo con nosotros en este espacio de confianza que hemos creado para hablar de la ética. Bienvenida, Carolina. Hola, bueno, muchísimas gracias, Julie. Qué honor esa presentación. Y bueno, lo único que faltó decir es que soy discípula. Mis principales maestros fueron y están aquí compartiendo hoy conmigo, que soy certificada por ACT, por Juan Manuel Pérez, Edwin Bordet, que era su socio, y bueno, y por Ricardo Aquino. Así que me siento totalmente en casa con estos maestros y con cada una de las personas presentes. Para mí siempre es un honor representar a la ICF, a la Federación Internacional de Coaching, en la cual siempre procuramos los más altos estándares de lo que es la profesión del coaching, y eso inherentemente nos lleva al corazón, a la base fundacional de nuestras competencias, que es la ética. Ahora, en cuanto a la Federación Internacional de Coaching, puedo decirles que, bueno, que nosotros contamos con un código de ética que está en constante revisión, que está en constante, vamos a decir, conversación, porque todo lo que se refiere a la conversación ética siempre está en movimiento. Constantemente nos estamos afrontando, no solamente como coaches, sino como seres humanos, diferentes dilemas. Nosotros los seres humanos estamos en constante desarrollo, evolución, y eso hace que, por supuesto, la ética sea un tema primordial, diario, constante, expansivo para la ICF y para cada uno de nuestros miembros. Nuestro código de ética comprende lo que son los lineamientos, los principios éticos bajo los cuales un coach profesional que decide ser miembro o acreditarse por la ICF se adhiere, y también nos refiere a los valores que como nosotros, como no solamente como federación, vamos a decir, procuramos las mejores prácticas, sino aquellos valores que nos definen como coaches. Nuestros valores principales son la colaboración y bueno, yo creo que todo venezolano en su corazón tiene ese valor inserto, ¿no? La colaboración, la excelencia, la integridad y el respeto.
Y dentro de esos mismos valores, cuando hablábamos al principio y Ricardo hablaba de lo que es la normativa ética y de etos, hacía la reflexión en mi mente de que ciertamente hay unos lineamientos que nos permiten a nosotros, como una columna vertebral, desarrollar la base de la profesión del coaching. Estos lineamientos tienen que estar alineados con lo que somos, ¿no? Con ese ethos, ¿no? Cuando Ulises en la Ilíada se refiere a llegué a mi ethos, ¿no? A mi morada. Entonces comprende una dimensión interior. La ética nos refiere no solamente a cómo me comporto, sino quién soy y qué doy de mí en cada una de las diferentes conductas que manifiesto como coach, ¿no? Entonces, esa dimensión interior del coach está alineada o debería estar alineada a lo que es el código de ética de la federación, de la asociación, del gremio al cual pertenece y que va nutriendo desde el interior hacia el exterior. ¿Por qué? Porque no solamente somos dimensión interior, sino dimensión social, dimensión profesional, dimensión política. Estamos en un sistema dentro de otros sistemas, inclusive planetarios, que nos lleva a que, bueno, ¿cómo me conduzco yo? ¿Cuáles esos valores que me van a guiar y principios? Y por ende, aquellos lineamientos normativos del coaching son y hablan de mí. Hablan de mí no solamente como profesional, sino hablan de mí como ser humano, porque a la final, los principios éticos, ¿cuál es la finalidad última? El buen vivir, la armonía, la convivencia, el no dañar. En nuestro código de ética, nuestro último principio nos refiere a que reconozco el impacto que tengo dentro de la sociedad y el impacto que tiene mi cliente también dentro de la sociedad y su sistema. Y más que evitar el mal, procuro el bien. Más que estar en un estado defensivo, estoy en un estado creador. En un estado creador en la cual cultivo, construyo bienestar no solamente para mí, sino por toda la relación que se da entre el coach, el coachee y las partes inherentes a él. Entonces estamos hablando de vivir en armonía, estamos hablando de ser mejores ciudadanos y bueno, todo eso se extiende. Y más cuando hablamos de una profesión que se está construyendo, a sí mismo. Cuán importante es mantenernos alineados a nuestros códigos éticos. Dentro de la ICF tenemos 7 indicadores. 7 indicadores que nos refieren porque nuestro código de ética es tan importante para nosotros que constituye la primera competencia de la ICF. Entonces estamos hablando no solamente de un sentir, sino de una habilidad, de una maestría y de una aspiración a un mejoramiento constante. Estos 7 indicadores nos refieren primero a procurar la integridad en cualquiera de nuestras relaciones inherentes al coaching. Y esto nos habla no solamente del coaching, sino también de los sponsors, de los patrocinadores, pero también nos está hablando de todo el sistema que cohabita con nosotros dentro de una relación de coaching. Entonces, la integridad es el primer indicador de nuestro código de ética. El segundo indicador nos refiere también a ese sentido de congruencia, de pensar, hablar y actuar. Y nos habla de una mirada sensata ante la diversidad de opiniones, religiones, culturas, etcétera, que están frente a nosotros en esa interrelación que nosotros tenemos con el coaching y con su mundo. Recordaba mis primeros días cuando me formaba en Valencia con ACP, que nos referían a ese ajo, ¿no? No aconsejar, no juzgar, no opinar. Juan Manuel se ríe, pero ciertamente
nos refiere a ese principio de mirada sensata, de entender que como personas tenemos juicios, pero como profesionales es esa discreción, es esa gestión para empatizar con el otro, desde una mirada de aprendiz que nos refiere a un mundo interior. Y digo que, y se lo escuchaba leer al final alguna vez, que decía que no hay nada más íntimo que una persona se abra ante ti y hable de su mundo interior. Entonces, fíjense cómo la ética se extiende no solamente a desarrollar, vamos a decir, la metodología de coaching, sino como decía, o escuchábamos hace rato, cómo nos hace mejores personas y cómo las organizaciones que se encargan de velar por estos códigos y principios éticos son también, vamos a decir, guardianes de que nosotros estemos, vamos a decir, intencionada y a conciencia, procurando ser mejores personas y mejores profesionales. Luego la tercera nos está refiriendo al lenguaje. Nos refiere a la necesidad de que nuestro lenguaje sea constructivo. El lenguaje crea contextos. Y está en nosotros procurar que el lenguaje sea expansivo para que nuestro coachee pueda ver su mundo, desarrollar sus posibilidades, adquirir autoconocimiento, porque a veces podemos contraer, cerrar a nuestro coachee con nuestro lenguaje. Y cuando estoy hablando de lenguaje, no me refiero solamente a la expresión verbal, sino a toda la expresión de lo que somos y estamos comunicando en el momento en que estamos no solamente en la sesión de coaching, sino posterior a la sesión de coaching y todas las comunicaciones inherentes al coaching. La cuarta indicador nos refiere al proceso en el cual nosotros debemos procurar distinguir, comunicar en nuestra relación de coaching cuáles son las distinciones con otras prácticas. A veces queremos queremos arreglar el mundo del coaching y nos alejamos entonces de lo que es el verdadero sentido y espíritu del coaching. Entonces, hacer la distinción, porque a veces muchos de nosotros no solamente somos coaches, sino también somos consultores, asesores, etcétera. Está nuestro sentido ético, nos refiere este indicador a que en nuestros acuerdos está el limitar dónde inicia y dónde termina el coaching y cuáles son las otras opciones que se están brindando, si es que las estoy brindando como profesional también, pero también cuando hay que referir. Y eso también se nos une el indicador, el último indicador que nos está refiriendo también a la humildad de decir, hasta acá, esto comprende la sesión de coaching y tener una red de apoyo. ¿Qué es una red de apoyo? Bueno, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, saber que las depresiones no es un tema que nosotros como coaches, por ejemplo, dentro de lo que es el principio y espíritu del coaching, nosotros podamos atender. Tener la humildad de decir, no soy yo quien te puede ayudar, sino otro profesional, y con mucho gusto te puedo poner en contacto con esta persona. Entonces, estamos hablando que lo que es la ética dentro de ICF nos refiere a un constante proceso evaluativo de qué estamos haciendo, quién soy yo, cómo estoy aportando al sistema, qué estoy construyendo y qué hay que conservar y que hay que entender que sirvió en un momento determinado y que quizás en este momento no, vamos a decir, quizás no es lo más apropiado y hay que darle paso a lo nuevo.
Entonces yo les doy las gracias por permitirme hacer este breve resumen de lo que son nuestros indicadores, de nuestro código de ética, y básicamente es el estado de coherencia. Es el estado de coherencia entre lo que soy, entre lo que digo y lo que manifiesto. Siempre entendiendo que somos humanos, que somos obras de construcción, pero que estos lineamientos nos permiten a veces volver al redil. Así que muchísimas gracias, y desde la ICF completamente a la orden. Gracias, Carolina. Y qué bonito ese llamado a la coherencia, y qué oportuno. De la coherencia hemos estado hablando, Ricardo y yo, últimamente. Un tema que hay que traer, y gracias por hacerlo, por traerlo. Y me encantó tu frase, ese buen vivir y ese impacto social de todos los miembros en la sociedad. Es decir, el coach, el coachee, el proceso de coaching. Muy oportuno resaltarlo en esta conversación de reflexión, y me voy con esa pregunta, ¿no? ¿Qué nos sirve y a qué le tengo que dar paso? Yo me llevo esa pregunta para ver qué está pasando aquí. Gracias, Carolina. Sí, y es muy a propósito de lo que planteaba Carolina, uno que bueno, que retoma todo lo que es el proceso de la filosofía de la vida, ¿no? En función de la ética. Nada más cercano en este momento que el tema del bienestar y del bienestar y del bien vivir, y además vivir con la gente, vivir con los demás. Entonces, eso nos trae a colación el hecho de que vivir desde la ética es vivir con los demás en ética. Y hasta dónde estamos siendo, al final de su gran conclusión, esa dimensión de la coherencia y de ser coherentes con lo que declaramos, ¿no? Entonces, bueno, perfecto eso, ese enlace, Carolina. Y muy a propósito, fíjate tú, en sincronía con esto que planteas, vamos a ver el siguiente video para darle el paso al siguiente invitado. Nuevamente, Sabater nos trae una reflexión. Y entonces aquí la presentamos para que ustedes puedan analizar esto del espacio de coherencia, como nos lo dijo Carolina. Recuerdo una vez estaba en Milán, cuando el alcalde de Milán, que en aquel momento era un personaje muy poco simpático, trató de una manera indigna a unos inmigrantes que habían llegado. En fin, una cosa de las que desgraciadamente ocurre mucho, pero que llamó la atención por la forma en que despectiva en que el alcalde trató a esas personas, y hubo una reacción. Y entonces recuerdo que le preguntaron a Umberto Eco, en fin, qué había que decirle y cómo había que convencerle, ¿no? a ese alcalde de que lo que hacía estaba mal. Y Humberto dijo, no, a ese señor ya no se le puede decir nada, porque esa persona ya tiene sus criterios, su vida ya es irrecuperable, digamos. Lo importante es qué vamos a decir a los jóvenes que mañana van a tener que elegir alcaldes para que no elijan a uno así. Esto es el mensaje, es a quién vamos a hablar para que no ocurran las cosas que no queremos que ocurran. Y es allí precisamente este punto, ¿no? ¿A quién vamos a hablarle? Para que las cosas que están ocurriendo en este momento desde la perspectiva ética no continúen. No sean ese ciclo, porque la gente, y esto es muy importante, ¿no? Y retomando el tema de que creo en mí mismo o creer en el sí mismo, la gente que cree en sí mismo y siente y vive desde sus juicios y creencias, a veces son inamovibles y deciden no cambiarlas. Murieron así, como dice Humberto Eco. No, yo no voy a invertir tiempo en tratar de flexibilizar ese paradigma, como dirían los panelistas, ¿no? No voy a dejar eso así. Yo voy a ocupar mi tiempo, que también es valioso, en las nuevas generaciones. La gente que va a incidir en el cambio, en la transformación, porque además generacionalmente van a tener tiempo para ello.
Así que entonces te dejo, Julie, con esta reflexión y el próximo invitado. Con esta reflexión de paradigma, pues tengo el honor de invitar, de darle un abrazo desde aquí, desde Madrid hasta donde está, a Juan Manuel Pérez. Juanma es pedagogo y desde mi mirada, uno de los hombres que yo considero que sabe más de programación neurolingüística que conozco. Es un facilitador de aprendizaje, es miembro activo de la International Association of Coaching, con la designación CMC, con mucho honor y con orgullo lo digo. Es un master coach, maestro de todos, de muchísimos de los que estamos aquí, como decía Carolina, de programación neurolingüística, es maestro de muchos de nosotros. Es fundador del capítulo España de la International Association of Coaching, es miembro de múltiples asociaciones de prestigio del coaching en el mundo. Actualmente es el presidente del Comité Ejecutivo de la Comunidad Latinoamericana de Coaching, la CLC, que es una corporación que está en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, y que con su amor, con todo lo que tiene para dar, acompaña a muchísimos coaches del mundo de habla hispana. Juanma es amigo, es colaborador, es aliado de nuestra sociedad, y es honor recibirte, Juanma, que siempre que te llamamos dices que sí y nos acompañas en la sociedad. Bienvenido, mi amor, bienvenido con todo el cariño a la sociedad para ti. Bueno, muchísimas gracias, Julie. Para mí es un honor y yo a Venezuela siempre la llevo en el corazoncito. Como dices tú, estoy por aquí, estoy por allá, pero bueno, ahora estoy en Miami. Ya estoy en Miami desde hace ya un tiempito. Bueno, pero un tiempito, estamos hablando de hace año y medio que dije, bueno, ya no me sigo moviendo porque ya estoy como un poquito ya cansado de estar de un lado para otro, pero es lo que suele pasar cuando iniciamos procesos migratorios. Y yo dije, la última vez que decidí salir de Venezuela, dije, bueno, yo voy a establecerme en algunos países y donde mi corazón se conecte, donde el entorno me diga, aquí es, donde yo respire y sienta ese estado interno de bienestar, de tranquilidad, yo digo, aquí es. Y bueno, y de cierta forma, después de haber estado en Canarias, en Madrid, en Panamá y aquí en Miami, bueno, que fueron mis últimos 4 destinos, bueno, me decanté por Miami, bueno, y aquí estoy. Y bueno, y muchas gracias por la invitación, por este espacio que es muy valioso para todos aquellos que, bueno, que estamos vinculados con el mundo del coaching, que nos apasiona el desarrollo humano. Y fíjate que es interesante porque me dejaron con, oye, ¿a quién le vamos a hablar? ¿No? ¿A quién le vamos a hablar para que las cosas que estén sucediendo no sucedan? Y de cierta forma, claro, ¿a quién le vamos a hablar? A los coaches, empezando por allí, ¿no? Porque a los coaches y fíjate que no solamente a los coaches, sino también a aquellas personas que de cierta forma se pueden sentir atraídas o el coaching pueda captar su atención, incluso para aquellas organizaciones que puedan ver en el coaching un aliado para sus procesos de cambio y de mejora. Y cuando yo lo veo desde la ética, para mí el coaching, como cualquier otra disciplina que pueda estar orientada a intervenir en personas, en organizaciones, claro, pues no es ajena al ámbito de la ética, tal cual, y como pues lo expresaba perfectamente Ricardo. Y es que la ética en el coaching, yo pienso que es uno de los factores más importantes que marcan la diferencia dentro de esta profesión. Incluso hay personas que a veces cuando yo les hablo del coaching y les hablo que hay un código ético, que de cierta forma hay una deontología que rige nuestro hacer, dicen, oye, qué interesante, es como que les capta la atención que detrás de esta profesión exista un código de ética, porque a veces suelen relacionarlo con algunas actividades profesionales puntuales. Y lo más increíble es que siendo esas actividades puntuales las que de por sí se rigen por códigos éticos, son de difícil acceso. Y de repente uno no los encuentra, ¿no? Como comentaba Julie. Entonces, para mí, definitivamente es muy importante que una actividad como la que nosotros desarrollamos, que busca ayudar a otras personas a que mejoren, a que se desarrollen, oye, pues cuenten con un código de ética. Y
Eso es fundamental. Es clave tener claridad acerca de la profesión o la actividad en la que uno se desempeña, porque hay que tener claridad sobre la práctica del coaching, sobre su definición, sobre su aplicación, sobre esa relación que vas a tener con otro ser humano, cuál es el alcance. Y lo más importante, porque de cierta forma eso está plasmado allí en los códigos éticos, ¿qué es lo que se espera de ti? ¿Cuál es esa conducta que se espera? Y eso siempre va a ser de gran beneficio para esta profesión. Y de repente no solamente para el que va a desempeñarse como un practicante de coaching, sino también para toda aquella persona, bueno, que puede estar y puede ser receptora de un servicio por parte de alguien que se ha preparado, en este caso, para la práctica del coaching. Y yo pienso que cuando hablamos de código de ética, no se trata únicamente de un instrumento para que pueda ser aplicado en otras personas. Es decir, bueno, aquí está e independientemente de que pueda haber como eso esté normado, sino yo lo veo como que va más allá, que como que la labor del coach esté sustentada por, como comentaba incluso Ricardo al principio, más allá viendo la ética desde ese conjunto de valores y de principios que incluso si no existiesen, entonces el trabajo que uno hace no tendría razón de ser. Y yo pienso que partiendo de allí y de todo aquello que muchos profesionales de esta área comenzaron a identificar desde hace por lo menos unos 30 años, yo digo desde hace unos 30 años, partiendo no tanto desde los inicios del coaching, sino desde los inicios de estas iniciativas, de estos organismos que se comenzaron a formar con la finalidad de ir regulando la actividad. Y yo pienso que por eso todas esas iniciativas que se crearon con la finalidad de aportarle valor a la actividad, pues pensaron y se dieron cuenta de la importancia que tenía el establecer esos estándares éticos. Y cuando yo hablo de estas iniciativas, hablo de todas las asociaciones, federaciones, las redes, las comunidades, las sociedades, todo esto que al final pues conocemos y que digamos que aquí estamos presentes, pues muchas personas que estamos vinculadas a distintos organismos. Y yo que bueno, que he tenido la oportunidad de vincularme a muchos de ellos, siempre veo que hay muchos puntos de coincidencia en todo aquello que se termina estableciendo como estándar ético y que contribuye significativamente, sobre todo para poder mostrarle al que se forme en la disciplina que aquí hay un marco, ¿no? Aquí tienes como una guía a seguir. Pero fíjense que yo considero que al margen de acuerdos y de documentos que puedan estar de por medio, el coaching y tal cual, como incluso, y siempre voy a retomar lo que he estado escuchando porque Ricardo ahora comentaba de la parte humana, es que el coaching siempre debe tener ese principio de respeto incondicional para el ser humano. Y por eso yo pienso que de allí es donde viene la importancia de el considerar a la ética dentro del coaching como un pilar fundamental. Porque cuando nosotros, y vean, estamos hablando de lo humano, cuando nosotros definimos el coaching y comenzamos a hablar de coaching, lo podemos ver como ese proceso que genera reflexión, toma de conciencia, procesos creativos. Y lo que se busca es que esa persona que lo recibe se inspire. ¿Para qué? Para que desarrolle, para que amplíe todo su potencial. Y ya allí, ya solamente, si uno se pone a prestarle atención a ese acompañamiento del otro para que reflexione, tome conciencia y desarrolle su potencial, ahí de cierta forma estaríamos haciendo como una declaración de un principio ético, porque estaríamos reconociendo en el otro esa capacidad para desarrollarse plenamente. En el otro. ¿Por qué? Porque eso es un principio clave que nosotros lo tenemos aquí y que casi todos los códigos éticos lo recogen,
que es que el cliente de cierta forma es el experto de su vida. Y el coach respeta ese principio a través de la ética, porque lo interesante es que el coach eso lo entienda y lo acate, que la otra persona es la experta de su vida. Tú estás para acompañarle y facilitarle el proceso. Y eso tiene que ser una garantía de calidad dentro de cualquier propuesta de coaching. Y vean que después, claro, hay otros aspectos que incluso que lo recogemos nosotros dentro del el código ético de la Comunidad Latinoamericana de Coaching, que está relacionado porque no tenemos que ver todo solamente en lo conductual, ¿no? En el buen hacer del coach, sino en esa capacitación, en ese desarrollo permanente. Y los códigos de ética siempre hablan del capacitarte, del desarrollarte. ¿Para qué? Oye, para que te puedas desempeñar de una forma más efectiva y de cierta forma eso contribuye a mantener ese compromiso con la ética y con el buen servicio que, bueno, que le termina ofreciendo a las demás personas. Igual que para mí hablar de ética en el coaching también nos recuerda la importancia de entender a una profesión en donde el respeto por el otro y la confidencialidad son claves, incluso son principios que están plasmados en todos los códigos de ética de cualquier organismo. El respeto hacia el otro, la confidencialidad y un poco para ir cerrando y no extenderme antes que por allí Julie me lance la señal, ver que el código de ética en nuestra profesión nos indica lo que está bien y lo que está mal. Es decir, mira, estos son los comportamientos deseables y estos son los que hay que evitar. De cierta forma, está allí plasmado. Pero yo lo veo como que no solamente cumpliendo con una función solamente descriptiva, eso está allí, no, verlo como una función normativa, pero normativa señalando no lo que es, ¿no? Sino qué es aquello que debe ser, porque entonces es como decir, por eso lo normo y es la norma. Entonces, es interesante y quedarnos con esto, que bueno, que el código de ética busca mostrarnos aquello que debe ser, incluso tomando en consideración eso que comentaba Sabater en el video, el que las personas, en este caso, las personas a las que les hablemos, como son los coaches, pues sepan qué es aquello que deben hacer para, en este caso, poder mantenerse dentro de unos estándares, bueno, que están guiados por estos principios y por estos valores que, bueno, que nosotros desde el coaching rescatamos para el trabajo con otras personas. Y bueno, no sé, Julie, ya por allí, eh, no sé si quieres que, bueno, que hable de alguna otra cosita más, más o menos desde mi mirada, desde Claro, cualquier otra Juanma, cosa tienes tiempo, Juanma, claro. estás cumpliendo el tiempo, así que danos tu mirada. Para los que no saben, igual Juan Manuel es un hombre valiosísimo, los que me conocen saben que yo trabajo el tema de valores es con la auditoría de valores creada por Juan Manuel Pérez. De hecho, es la auditoría de valores que yo recomiendo, que yo aplico en mi vida. Juanma, tú eres un referente de valores en el mundo del coaching por esa metodología que creaste. Háblanos un poquito de esa metodología y la importancia que tiene hoy, la vigencia que tiene esos valores con esa ética en esta conversación tan bonita que estamos teniendo. Es que, claro, para mí los valores son la base. Los valores son la base de todo proceso y uno siempre tiene que moverse guiado por unos valores. Porque eso es lo que incluso te va a ayudar a mantenerte en equilibrio y te va a ayudar a mantenerte en bienestar
Y después en coherencia, que lo hablaban anteriormente, esa coherencia entre, oye, lo que es importante para mí y lo que yo hago. Entonces, lo que es importante para mí, yo estoy actuando en consonancia con aquello que realmente es importante para mí, o estoy actuando en contra de lo que es importante para mí. Y eso, por supuesto, que hace que una persona, una organización, lo que sea, entre en conflicto. Si no nos movemos en función de aquello que es importante y aquello que nos permite estar en armonía, en bienestar, entre lo que pensamos, lo que sentimos, ¿no? Que estaría todo conectado con lo que hacemos. Y por tanto, cuando vemos los códigos éticos, claro, desde cómo están establecidos, pues los valores juegan allí un factor clave y un factor necesario, sobre todo para poder, para poder profesar, digamos, con nuestros actos, aquello que realmente le da importancia a nuestro servicio y sobre todo el para qué de lo que hacemos. Y date cuenta que ahora colocándolo en este sentido, las personas normalmente cuando ven a un coach, a veces no, y es lo que muchos pueden pensar, no lo van a ver tanto por lo que dicen, ¿no? Sino por lo que hace. Y de cierta forma, tú con lo que haces estarías mostrando realmente, bueno, qué es aquello a lo cual tú le das importancia. Sí, para mí es muy importante la colaboración. La gente va a verme que yo vivo colaborando en distintas actividades. Si yo hablo de la solidaridad es porque yo llevo a cabo actos solidarios. Incluso Sabater lo decía allí. Y yo tomé nota de algo por acá porque tenía que ver algo con la acción, ¿no? Tenía que ver algo como la ética se integra desde la acción. Entonces, claro, yo no puedo decir que tengo determinado comportamiento ético, decirlo, plasmarlo y estar allí, y después hago todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? Esa falta de coherencia incluso la vemos de forma muy habitual. Y a veces uno escucha a terceros decir, es que, bueno, ahí yo conocí a un coach, o claro, te mencionan a alguien que está vinculado a nuestra actividad. ¿Y qué te dicen? Te hablan de sus comportamientos. Se hablan desde allí, te hablan de lo que ellos vieron, ¿en qué? En una conducta, en algo que hicieron. Y las personas, de repente, cuando ven ese comportamiento, les hace ruido porque dicen, oye, es que yo como que esto no es lo que he oído que está relacionado con el coaching. Entonces comienzan a ver esa falta de coherencia. Y en muchas oportunidades yo digo, bueno, esto es probable que se deba o a la falta de formación, de preparación en relación a lo que es el coaching, y otra, bueno, que realmente, bueno, pues la persona tomando el segundo video del ejemplo era como el alcalde. Se comenzó a formar en el área del coaching, pero decía, no, ¿cómo que yo no le tengo que decir a los demás lo que tienen que hacer? Si a mí me gusta resolverle la vida a la gente. Yo soy un experto en solucionar cosas. Y bueno, entonces tú dices, bueno, pero ya va. Pero la persona es la experta en su propia vida. No, pero yo soy un experto. Es decir, yo tengo que decirle a las personas, mira, esto es lo que te conviene, esto es lo que no te conviene. Entonces era tal y como comentaba Carolina, y era algo que yo siempre lo promovía desde una primera clase cuando comenzaba a introducir a las personas en el mundo del coaching, era decirles, mira, el coaching es sin ajo. Entonces la gente, claro, eso automáticamente capta la atención y yo ponía un ajo en la pantalla. ¿Cómo que un ajo? Claro, porque el coaching parte de una esencia que es sin aconsejar, sin emitir juicios y sin emitir opiniones. Y esto ya comenzaba a romper la cabeza, a llamar la atención, y es algo que yo les decía, bueno, ustedes verán cómo quieren ir. Si ustedes quieren tener conversaciones productivas y que empoderen, entonces mantengan el ajo fuera de la sazón que tiene que llevar ese encuentro. En cambio, si ustedes quieren
sesiones al ajillo, bueno, pues dejen el coaching a un lado y hagan otra cosa. Porque si esas sesiones al ajillo, pues no estaría yendo en contra de la esencia del coaching y de quitarle a el otro esa oportunidad de descubrirse, de darse cuenta, de tomar las riendas de su propia vida. Y bueno, y todo lo que gira en torno a los valores siempre va a estar allí, pues muy vinculado, porque para mí los valores tienen que ir siempre alineados con todos aquellos objetivos que tanto una persona como una empresa se vaya a establecer. Entonces, los valores como base de todo proceso, pues para mí son claves y son fundamentales. Fíjate que en la primera junta que se tuvo en la asamblea del comité ejecutivo, cuando se buscó desarrollar el código ético, la primera mirada era esta, ¿no? El decir, bueno, hay que establecer un código de conducta que de cierta forma le dé unos lineamientos a todo aquel que se quiera, digamos, que esté desempeñándose dentro de la práctica del coaching. Y que todo gire en torno a esto, a los valores, a la profesionalidad, al buen hacer. Por eso es que ahí están incluidos los valores que deben guiar ese trabajo del coach. Porque para mí el valor, el principio, es lo que define el trabajo que nosotros hacemos y lo que marca esa pauta de los estándares éticos de responsabilidad que nosotros debemos tener con los clientes, con la sociedad y bueno, y con todas aquellas personas que de cierta forma se ven impactadas o donde nosotros ejercemos cierto impacto producto bueno, de la labor que nosotros desempeñamos. Asimismo, Juanma, esa labor que tú desempeñas con ética, con valores y con amor, porque si hablamos de amor, Juanma es, bueno, de los maestros que con amor te enseña, aunque uno llora, pero te enseña. Mi Juanma, qué bonito lo que nos regalas cuando hablas de esa relación, ¿no? Y de qué se espera de esa relación. Ese proceso de que no solamente el cliente ni nosotros, también me llevaste a la reflexión de qué espera el coaching en el mundo de nosotros como coaches de esta, como tú una vez me dijiste, Julie, tú eres de la tercera generación de coaches, porque están los maestros, estamos nosotros y ahora estoy formándolos a ustedes. Es decir, tú vienes de la fuente, Juanma, y entonces esta pregunta cabe muy bien acá, ¿qué espera el mundo del coaching de nosotros, los que estamos en esta sala y individualmente, que espera el mundo del coaching de mí, alineado a esa relación, a los valores, y a ese mix que nos regalas con la ética que nace en los valores, que se convierte en una labor que a su vez aporta y regula la ética. Así que bueno, Juanma, gracias por tus palabras y por esa reflexión que me dejas aquí tomando nota para seguir reflexionando más tarde. Bueno, les comento que en el chat les he colocado el código de ético de la ICF, el código de ético de la CLC, que es la Comunidad Latinoamericana de Coaching, porque igual que yo, capaz algunos de ustedes tienen ganas de leer esos códigos de ética y refrescar. Es valioso para nosotros desde la sociedad refrescar con ustedes estos códigos de ética. Y les quiero decir dos cosas. Aquí dijera Ricardo Yulis, acuérdate de los momentos parroquiales. Estamos en estos. En primer lugar, se ha ido la luz en la isla de Margarita y nuestro presidente Ricardo Aquino no tiene electricidad. Sin embargo, aquí estamos todo el equipo al pie del cañón apoyándolo como siempre. Georgia está también aquí, todo el equipo de la sociedad, estamos pendientes. Muchísimas gracias, Juanma. Y el segundo es que les quiero decir, es que, bueno, van a tener certificados por esto. Viene un video que lo tiene Ricardo, me lo está intentando pasar, pero vamos a darle paso a, bueno, nuestra invitada que viene desde este lado del charco, Pilar Colillas. Pilar, honor tenerte acá en la sociedad. Pilar es una mujer dedicada al desarrollo de personas en las organizaciones. Es educadora social, es coach profesional, miembro activa de
no sé, porque el currículum era como así de miembro activa de organizaciones internacionales de coaching en el mundo. El segundo así de grande era el de Juanma. Tiene más de 30 años de experiencias en programas de formación continua de empresas en formación ocupacional acá en Europa. Actualmente es la presidenta de la Asociación Española de Coaching Ejecutivo y Organizativo, AECOP. Una asociación profesional que aglutina a profesionales interesados en el coaching ejecutivo y organizativo, con clara vocación internacional y referente del coaching en el mundo de habla hispana. Pilar es amiga, colaboradora, aliada de la sociedad y es de esa mujer que me abraza y me arropa acá en España y me hace sentir presente y hace sentir presente a la sociedad venezolana de coaching en todos los eventos que hace AECOP. Amiga, aliada, gracias por estar una vez más con nosotros en la sociedad. Bienvenida, Pilar. Muchísimas gracias, Yulis, y muchísimas gracias a todos vosotros. Me emocionan tus palabras, la verdad. Quiero, en primer lugar, felicitaros por estos 5 años. Quiero felicitaros por vuestra valentía de crear una sociedad precisamente en Venezuela. Quiero felicitaros por vuestra capacidad de resistencia a pesar de los inconvenientes, el gran reto que asumís cada vez que hacéis algo y no perdéis la ilusión, no perdéis la esperanza y no perdéis sobre todo esa maravillosa capacidad de colaboración que tenéis entre vosotros, de manera que ni se noten los percances por los que tenéis que pasar cotidianamente. Mi más sincera admiración, mi más sincera enhorabuena y mis más sinceras felicitaciones por estos 5 años y los que se avecinan. Y muchas gracias por estas iniciativas siempre de tender puentes, Yulis. El primer encuentro que tuve con la Sociedad Venezolana de Coaching fue precisamente tendiendo puentes en aquel foro iberoamericano dedicado a la formación y a la educación en coaching. Y es algo que admiro de vosotros también. O sea, esa capacidad de establecer red siempre y sumar con todos los que tienen cosas que aportar, con todos los que nos dedicamos pues, al desarrollo de las personas y en definitiva a hacer un mundo mejor. En ese sentido, gracias Carolina y gracias Juanma por vuestras aportaciones, porque digamos que son la esencia de lo que cualquiera que se llame coach tiene que respetar y tiene que tener en consideración. ¿Qué pasa en el caso de AECOP? En el caso de AECOP, como ha dicho Yulis en nuestra denominación, AECOP es la Asociación de Coaching Ejecutivo y Organizativo. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de lo que es el marco general, el marco global de utilizar el coaching como profesión, como disciplina, como herramienta, nos centramos en la persona dentro del sistema organización. Y esto supone unos retos peculiares, específicos y diferentes de los que supone trabajar con la persona individuo. Y es sobre todo el triángulo de intereses, el triángulo de relaciones que se establece entre el coach, el coachee y la organización cliente. Y en ese sentido, la ética y la deontología son aquí todavía mucho más importantes y mucho más complejas, me atrevería yo a decir. En AECOP lo que hicimos en el año 2012 fue pues un estudio, una recopilación de lo que las asociaciones y las sociedades más mayores que nosotros y que tenían más experiencia, pues habían estado reflexionando sobre lo que debe de ser la ética profesional del coaching y acoplarlo, adaptarlo a ese peculiar ejercicio de la profesión, respetando esos 3 vértices de intervención, esas 3 perspectivas. Entonces en AECOP se construyó un marco ético y el marco ético tiene 3 partes. Tiene un código ético, un código deontológico y un manual de buenas prácticas. El código ético se centra en principios y valores y el código deontológico se centra en normas y comportamientos.
Entonces, y las buenas prácticas, pues es una recopilación de ejemplos que sirvan para aprender, para mejorar y para intercambiar experiencias de nuestro quehacer con las organizaciones. En ese sentido, me gustaría incidir en que consideramos el coaching sobre todo como una profesión. ¿Qué quiere decir esto? Que considerar el coaching como una profesión que además está sin regular implica que nos movemos en un mercado. Por mucho que no nos guste hablar de cliente, hablar de mercado y hablar de cosas que en principio parece que no son el lenguaje que más nos apetece utilizar, pero yo creo que precisamente por eso, porque es una profesión que se desenvuelve en un mercado como todas las profesiones, es mucho más susceptible al uso no ético de la propia profesión. Y en este sentido es necesario que existan esos marcos reguladores que por una parte le digan a la sociedad, a la empresa, a la organización cliente, qué le vamos a ofrecer. Y eso requiere por nuestra parte una reflexión de cómo queremos ser percibidos, cómo queremos que nos identifiquen, con qué valores queremos ser identificados en este río revuelto de profesionales que se dedican a no se sabe muy bien qué, porque no hay un estándar gubernamental que diga dónde están los márgenes. Y por otra parte, no todo vale para llevarse el ascua a tu sardina, como diríamos en España. No todo vale para llevarse al cliente, no todo vale. Y para eso necesitamos la deontología. Es decir, qué conductas no son bien vistas en un profesional que se dedica al coaching, sobre todo en el ámbito de una organización, como comentaba antes, ¿no? No todo vale para llevarse el gato al agua, no todo vale. En ese sentido, creo que tenemos la enorme responsabilidad a través de estas herramientas como la ética, de generar confianza en el mercado, y entiéndase mercado en el amplio sentido de la palabra, es decir, mercado como toda aquella persona que necesite de nuestros servicios, que sea susceptible de beneficiarse de nuestra actuación profesional y de nuestros servicios. Y es fundamental, a través de nuestros principios y valores, diseñar ese marco de confianza para que las personas susceptibles y las organizaciones susceptibles de hacer procesos con nosotros sepan qué se van a encontrar. Pero insisto, es muy importante presentar el marco de cómo queremos ser percibidos como coaches, ejecutivos, generalistas, de lo que sea, pero cómo queremos ser percibidos. ¿Cuáles son nuestros límites? ¿Qué somos y qué no somos? ¿Y hasta dónde estamos dispuestos a pasar? ¿Y cuáles son las líneas rojas que no estamos dispuestos a pasar? A mí particularmente me resulta especialmente valioso ser consciente de que los profesionales somos los responsables de la profesión que ejercemos. Muchas veces nos encontramos con gente que te pide, dame pautas, dame, posicióname, crea escaparates donde se me vea muy bien, cuando el único que crea su propio escenario es el profesional. Y la suma de todos los profesionales que nos dedicamos al coaching, de nuestro hacer cotidiano, de nuestra práctica cotidiana, es lo que crea la imagen de qué es el coaching y qué es el coaching para una organización. Así pues, yo creo que ser coach es ser responsable de una profesión emergente, de una profesión que no está reglada y que por lo tanto las reglas las construimos nosotros, de un mercado que nos necesita, de unos clientes y unos coaches que necesitan confiar en nosotros y en nuestro buen hacer y a los que no podemos ir con cantos de sirenas.
En ese sentido, creo que es muy importante no perder de vista el rigor dentro de la profesión. Y en los fines de nuestra asociación tenemos como doble eje. Por una parte, difundir la profesión, qué es el coaching, qué aporta el coaching a las organizaciones, cómo trabaja un coach con una persona dentro de un sistema llamado organización que tiene sus propias relaciones, sus propias normas, sus propios objetivos y qué podemos conseguir con ello. Y también velar por el rigor profesional. Y aquí es donde vienen los marcos éticos, códigos deontológicos, que son los que luego alumbran todas las acciones que como sociedades, como asociaciones, vayamos creando. Las certificaciones, la formación continua, la formación de futuros coaches. Todo esto, todas nuestras acciones al servicio de nuestros fines, vienen alumbradas desde el marco ético y el marco deontológico, que se basan en cómo queremos ser percibidos y qué tenemos que hacer para generar confianza en un mundo revuelto, lleno de todo, de todo. Si me lo permitís, y aquí voy a hacerte un guiño, Julis, porque Sí, me gustaría... por supuesto. Me gustaría enfatizar y hacer un guiño también a nuestro próximo congreso que estamos preparando con mucha ilusión, con nuestro acrónimo CREA, que como coaches tenemos la responsabilidad de crear profesión. Y creamos profesión conectando con la necesidad genuina y real del coachee y de la organización, no la que nos inventemos para sacar adelante un proyecto. Necesidad genuina y real, tanto del coachee como de la organización. Y tenemos que conectar los valores del coachee y los valores de la organización. Tenemos que conectar los objetivos del coachee con los objetivos de la organización y al coachee con sus propios objetivos genuinos y verdaderos. Tenemos la necesidad de conectar también con qué necesita el tejido socioeconómico en cada sociedad en la que nos movemos, qué necesita el tejido socioeconómico en Venezuela, qué necesita en España, qué necesita en la comunidad de habla hispana, que es a la que queremos aglutinar dentro de este paraguas de coaching ejecutivo y organizativo de habla hispana. ¿Qué necesita esa comunidad como macroeconómico, macrosocial? Y por ende, como dice muchas veces Julis, ¿qué necesita el mundo para ser mejor? ¿Y cómo podemos conectar desde nuestro rol de coaches con lo que necesita el mundo? A través de nuestra acción en las personas y en las organizaciones. Tenemos la responsabilidad de reflexionar, creando profesión, reflexionar sobre cómo queremos que nuestra profesión sea percibida. Reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad, no solo sobre nuestro propio proceso, sino qué responsabilidad tengo yo como coach en esta profesión emergente, en esta profesión que entre todos estamos creando. ¿Cuál es mi área de responsabilidad y cómo mis acciones repercuten en un todo que somos la comunidad de coaches? Tenemos la responsabilidad de emocionarnos porque estamos representando una profesión maravillosa, una profesión que cambia vidas, que cambia personas, que cambia organizaciones, una profesión que genera transformación verdadera y real. Nosotros lo estamos viendo mucho desde que creamos los premios Cultura de Coaching en la empresa, cómo las empresas nos dan testimonio de cómo han cambiado no solo la organización en cuanto a lo que una organización puede esperar de resultados, productividad, sino las personas de la organización en cuanto a su compromiso, su productividad y sobre todo su bienestar. Como quien habla de coaching desde la cultura de coaching, habla de las personas pensando en su bienestar, pensando en sus valores, pensando en la conexión humana. Y eso, gran parte de contribución
la tenemos los coaches, así es que emocionémonos con la ilusión de estar creando esta profesión tan maravillosa. Y sobre todo, crear profesión para actuar desde nuestros valores y principios universales como coaches y específicos dentro de la especialidad que se mueva cada uno, en nuestro caso el organizativo, pero actuar desde nuestros principios y valores. Y me hace muchísima ilusión poder crear profesión con todos vosotros. Me emociona unirme a estas comunidades de coaching que compartimos esta mirada de responsabilidad. Y me gustaría dejaros este mensaje, ¿no? de ilusión. Crea profesión conectando con las necesidades reales, reflexionando sobre cómo queremos ser percibidos, cómo podemos generar confianza, emocionándonos con los cambios y las transformaciones que somos capaces de ayudar a producir y actuando siempre desde nuestros principios y valores. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pilar, bueno, yo quedé muy emocionada porque les confieso algo, en esta sala están mis dos presidentes, Ricardo desde la sociedad y Pilar desde ICOP, donde son dos entidades donde soy voluntaria desde hace 5 años en la sociedad y 2 años, sí, 2 años Pilar, porque el primer año estuvimos en pandemia acá en ICOP, y tenerlos y que son mis maestros, ellos son maestros, mis maestros, y tener a Juanma, es un honor saber que ellos tres y Carolina desde la ICF son pilares de organizaciones que aglutinan a nuestra profesión. Saber que está en manos de ustedes cuatro, estas 4 organizaciones, para mí es de vital regocijo y emoción. Y me siento orgullosa de decirlo y de sentirme que estoy en 4 organizaciones que son fantásticas, fabulosas y están para el servir. Pilar nos comentaba de ese triángulo de acción que a mí me llena de mucho honor porque soy coach ejecutivo formada por Ricardo Aquino y organizacional por la Universidad Católica Andrés Bello. Y entender cómo esa acción que nos regalaba Juanma, desde esa coherencia que nos regalaba Carolina y desde ese ser que nos hablaba Ricardo al principio, tenemos esa luz que es una luz que nos ilumina a todos para crear nuevas acciones y definitivamente sumar acciones de bienestar. Si en este espacio en el que estamos ahora no salimos emocionados, conmovidos a servir, a dar y a trabajar con ética y a servir con ética, bueno, señores, por mi parte me voy a acostar feliz esta noche. Hay un tema que yo quiero conversar aquí en público con ustedes. Desde ICOP hay un programa que Pilar, por supuesto, es nuestra presidenta. Hay un programa que se llama Entre Coaches, que tiene la ICOP, donde yo tengo el honor de ser coordinadora de ese programa junto con mi compañera Noelia. Somos las coordinadoras de un programa que se llama Entre Coaches y está basado específicamente en lo que es la ética. Pilar me escogió a mí como coordinadora para ese proceso. Yo quiero, Pilar, que nos cuentes un poco, bueno, que normalmente la que habla del programa Entre Coaches soy yo, pero Pilar, cuéntanos un poco por qué nace esta idea tan hermosa de Entre Coaches del programa. Cuéntanos un poco. La idea de hacer un programa entre coaches es sobre todo para favorecer la interconexión dentro de la profesión y desde el voluntariado, la gratuidad y la generosidad, ayudar a un compañero a crecer en su camino, a que haga su propio proceso de coaching con uno de nosotros como coach. Es un lujo poder hacer procesos de coaching entre compañeros que hablamos el mismo lenguaje, que entendemos cuáles son nuestras realidades, nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestros retos. Y era una manera de conectar
personas dentro de la organización con este rol tan retador, como hemos comentado ya a lo largo de la tarde, y poder beneficiarse pues, de esta práctica que predicamos para otros, pero que muchas veces no hacemos para nosotros, que es estar en un proceso de coaching. Y para facilitarlo, para que la cuestión económica, no encuentro quién, no tengo tiempo, no fuera un inconveniente, pues pensamos que hacer un programa dentro de la propia asociación, coordinado por personas de la asociación, como Noelia y Julis, que lo están haciendo fantásticamente bien, pues podía ser una oportunidad precisamente para favorecer ese intercambio y ese poner en práctica lo que predicamos. Es decir, hago coaching, pero también me hago coaching o me hacen coaching, ¿no? Participo en un propio proceso de coaching, que muchas veces viene a ser un requisito que se pasa así por encima, vuela pluma, cuando se hace una formación, ¡buah!, me exigen un proceso de coaching y ya está, y luego ya nos olvidamos. Ya he cumplido, ya nos olvidamos y me dedico a ser coach. Pues viene muy bien ponerse en el otro lado y como coach, ponerse en el lado de coachee, y con colegas que son de total confianza porque compartimos, pues eso, compartimos asociación, compartimos comunidad y en ese sentido pues la confianza ya viene garantizada. Sí, muchas gracias, Pilar. Es un programa que está alineado, por supuesto, al código de ética de nuestro código de ética de ICOP y está certificado y avalado. Es decir, los coaches salen con horas registradas y certificadas de horas de coaching, que es una de las cosas que también trabajamos mucho en ICOP, que es la certificación de tus horas de coaching. Y eso está dentro de lo que son los marcos de acción que nombraban los ponentes. Y bueno, Carolina, desde la ICF tienen un marco de acreditación bastante fuerte.